Buenas noches y bendiciones, amados hermanos y amigos de Mincabe. Amén. Estamos acá para continuar este estudio del libro de revelaciones conocido como Apocalipsis, el libro donde todo está revelado, pero que nadie lo ve ni lo entiende. Entonces vamos a ver por qué ya yo le había explicado que realmente Juan escribe ocultando el mensaje a los griegos y a los romanos, pero aclarándolo para los hebreos. ¿Por qué? Porque él estaba preso y todo lo que salía de la cárcel tenía que ser revisado y registrado por el guardia de turno para asegurarse que no estuviera planeando una fuga, un escape o algo. Entonces, ¿cómo esto hablaba muy mal de los romanos? Realmente se debía ocultar el mensaje porque hablaba mal de los emperadores romanos y de todo este libro. Entonces eso es lo que hace realmente el escritor de esta historia o este libro de, de Apocalipsis. Aquí vamos a continuar donde nos quedamos. Yo vi que esto, como dicen por ahí, va para lejos porque ni siquiera hoy vamos a poder terminar el capítulo 1, pero no hay prisa. Recuerden que estamos estudiando esto desde la parte básica solamente, no vamos a profundizar, pero vamos a manejar la parte básica. Nos quedamos acá la última vez, saludo a las 7 iglesias. Es decir, que en el primer estudio solamente se trabajó los primeros 3 versos y ahora continuamos con lo que siguen. A ver hasta dónde podemos llegar. Si podemos terminar en 1 hora, terminamos. Si no podemos terminar, lo continuamos porque no hay prisa. No hay prisa. Entonces, acá eh, arranco de nuevo. Dice aquí, saludo a las 7 iglesias. O sea, saludo a las 7 iglesias. Recuerden que estas 7 iglesias son una representación de todas las iglesias en cada tiempo. En toda la temporada, las generaciones, hay iglesias que tienen estas características, que luego lo vamos a ver en el capítulo 2 y en el capítulo 3 de este mismo recorrido por el libro de Revelaciones. Entonces, mira cómo dice aquí. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos salvó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. Ahí lo vamos a parar. Realmente había una pausa anterior a esa, pero no la hice. La voy a hacer ahora, que era aquí. Aquí hay una pausa. Vamos a separarlo. Entonces aquí vamos, seguimos. Este tema está candente en las redes, la gente lo está siguiendo. Es muy bueno. La gente, como dicen por ahí, la gente está en eso. Entonces, poderoso lo que está sucediendo. Mira acá, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Ya hablamos del número 7 en la clase pasada. Hoy hablé del número 7 también en la transmisión en vivo. La palabra gracia en hebreo es la palabra gen. Gen significa gracia. Y en griego la palabra charis o caris, donde viene la palabra carisma. Es decir, que gracia y don en griego es lo mismo. Cuando una persona tiene carisma, tiene un don. Entonces la palabra carisma viene de ahí, de charis o caris, que tiene también que ver con un don espiritual. Entonces esa era la salutación que hacían los judíos. Hay un grupo de judíos contemporáneos mesiánicos que dicen Shalom ve'Heim ve, para no decirlo igual, pero era Heim ve Shalom. Gen Beshalom o también Haris Beshalom. O sea, mitad griega y mitad hebreo. Haris Beshalom. O sea, gracia y paz.
a vosotros del que es y que era y que ha de venir. Entonces aquí está hablando, eh, realmente este es un término que se usa a Dios mayormente, se usa eh, para Jesucristo en algunas ocasiones, pero no 100%. Se usa mayormente, son de Dios, pero yo lo voy a explicar porque la gente se ha confundido también con alguna interpretación. Y mire que lo estamos leyendo en la Reina Valera para luego explicarlo. Dice, el que era, en hebreo es Hu-Hayá, el que es Hu-Jové y el que ha de venir, Hu-Yiyé. Entonces, realmente en hebreo se usa el término el que es, que era y será. Pero aquí lo tradujeron y ha de venir, pero realmente es y será. Hay una expresión que se dice mucho, que dice Jesús dijo que él no vendría hasta que no volvieran a decir Baruch Hashem, no, Baruch Haba Beshem Adonai. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Baruch Haba Beshem Adonai. Y aquí habla del que ha de venir. Dice, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Cuando la gente lee el 7, la gente cree que es 7 literal. No, no es literal. El 7 es un número simbólico, es un número representativo. ¿Estamos viendo? Entonces, cuando habla de los 7 espíritus de Dios, no es que Dios tiene 7 espíritus. Lo que quiere decir que el espíritu de Dios es perfecto. ¿Ve? Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y de Jesucristo el testigo fiel. ¿Sabe que eso de los 7 espíritus se habla en Isaías también? Y de Jesucristo el testigo fiel. Ve que cuando está hablando del que era, está hablando de Dios, porque luego dice y de Jesucristo. Es decir, que no estaba hablando de Jesucristo, pero mucha gente lo interpreta como que está hablando de Yeshua, de Jesús. No, que él es el que, no, aquí está hablando de Dios, porque luego dice y de Jesucristo el testigo fiel. Y han hecho mucha mala interpretación con eso. Luego dice el primogénito de los muertos, hablando de Yeshua. Ahora recuerde que primogénito no es el que nace primero. En la Biblia, para los griegos, yo siempre he dicho eso, para los griegos, para los romanos, para los babilonios y los egipcios, el que nacía primero era el primogénito, pero en Dios no. Cuando usted lee la Biblia, los primogénitos nunca nacieron primero. Y eso yo lo he hablado, he tratado temas, tengo temas ahí en Facebook. Inclusive hice uno con este hombre, ¿cómo es que se llama? Con Andrés Fulgencio. Entonces, por ejemplo, cuando usted ve la historia, el primogénito iba a ser Abel. Y no fue el primogénito porque Caín lo mató, pero nació de segundo. Luego, el primogénito es Isaac, pero Ismael nació primero. El primogénito es Jacob, pero Esaú nació primero. Y así usted puede andar la Biblia entera. Los primogénitos de los hijos de Jacob, que eran 12, fue el cuarto y el 11º, que fue Judá, representando la tribu del sur, y José, representando la tribu del norte, que luego pasa a sus hijos, y es representada en Efraín. Entonces, los 2 primogénitos de Jacob, escuché eso, fueron Judá, que es el cuarto hijo de Lea y Jacob, y José, que es el primero de Raquel, pero es el 11º de Jacob. Esos eran los primogénitos. ¿Está viendo? Entonces, cuando habla aquí que Jesús es el primogénito de los muertos, entonces podríamos decir, pero Jesús fue el primero que se murió. No, tampoco. Pero Jesús fue el primero que resucitó, tampoco. Porque Abel murió primero que Jesús. Entonces Abel debería ser, si lo calculamos lógicamente, el primogénito de los muertos. No, porque Jesús resucitó, Abel no. Pero si hablamos de resucitar, recuerde que Elías resucitó personas y Eliseo también. Y Jesús resucitó como 4 o 5. Por último a Lázaro después de 4 días. ¿Está viendo? Entonces, ¿qué es lo que significa que Jesús es el primogénito de los muertos? Entonces, entonces recuerde que la palabra primogénito a veces es comparada con la palabra primicia. Otra versión dice que él es la primicia de los muertos. Y en una de las cartas de Pablo dice que él es la primicia de los muertos. Entonces, ¿qué es la primicia? Lo mejor, en calidad, en tamaño, rango, tiempo, lugar, posición, en todo. Entonces, él es el Reshit. Por eso es que cuando usted lee Génesis 1:1 dice Bereshit bara Elohim. Entonces, cuando dice Bereshit, dice por causa de Reshit. ¿Y cuál es Reshit? Mírelo ahí. Reshit es el primogénito, el primero en todo. Entonces, Jesús es el primero que muere
resucita y no vuelve a morir. Jesús es el primero que muere y resucita glorificado. Y por eso es que se llama el primero de los muertos. Porque fue el primero que experimentó la vida eterna. Alaba. O sea, después de la resurrección, el Olam Abba. Y eso es interesante. Esa parte ahí de Jesús que resucita, ¿verdad? Y no vuelve a morir. Los otros que resucitaron morían de nuevo y no experimentaban eso. Recuerde que él como primicia, como sacerdote y primicia, recuerde que cuando él resucita, las mujeres lo iban a tocar, las Marías. Y él le dijo, no, no me toquen, porque no he subido a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. O sea, porque el sumo sacerdote nadie lo podía tocar cuando se iba a presentar delante de Dios. Y la primicia, nadie podía tomar nada de la primicia hasta que no se presentara delante de Dios. Está viendo, entonces él como sacerdote y como la primicia de los muertos, no podía dejar que las mujeres le tocaran hasta que él no se presentara delante del Padre en el lugar santísimo. Por eso que después entonces que él vuelve y regresa, le dice a Tomás, tópame. Ve que a él le podían topar, pero después que se presentó como la primicia delante de Dios. Por eso que le dice, tópame para que vea que un espíritu no tiene carne y hueso como yo ni como. Porque Tomás dijo, si yo no meto mi mano en su costado y veo sus marcas, no creeré. Y después entonces la mujer le dijo, no me toquen. Y después a Tomás le dice, tócame, ¿está viendo? Porque él como primicia tenía que ir y presentarse delante de Dios. De ahí para allá ya lo podían tocar, comer con él y todo. ¿Está viendo? Dice, y el soberano de los reyes de la tierra. O sea que viene el milenio, Jesús él va a ser rey. Al que nos amó y nos salvó de nuestros pecados con su sangre. Te recuerda que la sangre de Yeshua, si tú la crees y la aplicas, te libra del pecado, te libra de la muerte. Recuerde que esa sangre de Yeshua en el madero, llamado la cruz, por la historia del tiempo y la época, se creía realmente que, o la historia enseña, que en los tiempos del siglo primero, a la persona Roma lo torturaba en una cruz. Aunque sabemos que la profecía dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero, no en una cruz. Pero acorde a la tradición de que en ese tiempo se usaba la cruz, es válido creer que era una cruz, pero realmente sí era un madero. Se dice que en esos tiempos la forma de tortura que se había heredado de los medos persas era poner a la persona a que cargara la parte atravesaña, la parte horizontal de la cruz hasta el lugar de allá de la tortura, donde lo iban a terminar ya de clavar y matar. Entonces la parte vertical estaba allá, pero la parte horizontal había que llevarla al hombro como una forma de castigo. Entonces por eso es válido decir la cruz, pero si usted quiere decir madero, dice el madero. Ahora el punto que yo le quiero explicar, que recuerde que hemos hablado de esto, que los hebreos que estaban en Egipto estaban en el nivel 49 de impureza, igual que todos los egipcios. Habían cometido los mismos pecados que los egipcios, los hebreos. La diferencia de los hebreos, que guardaron algunas cosas intactas. Los hebreos en esos 430 años nunca dejaron de ponerse nombres hebreos. Está viendo, nunca dejaron de ponerse nombres hebreos. Nunca dejaron de hablar el idioma hebreo. Está viendo. Y hubo tres cosas que ellos nunca olvidaron. Está viendo. Y eso es importante. Eso es importante. Entonces, se dice, otros dicen que nunca dejaron lo que es el idioma, los nombres hebreos, y que no dejaron de circuncidarse, aunque la tercera está en debate. El caso es que habían cometido tanto pecado los hebreos en Egipto, que Dios le dice que maten un cordero y que pongan la sangre en el dintel. ¿Pero por qué? Bueno, porque cuando el ángel de la muerte viniera a matar a todos los pecadores, lo iba a matar a todos. Entonces la señal de la sangre era para que los que tuvieran la sangre, el ángel lo respetara. Cuando viera la sangre de un cordero, ese no lo mato. Pero si un egipcio ponía sangre de cordero, tampoco moría su primogénito. Porque el ángel respetaba la sangre del cordero que estaba puesta. Así mismo, cuando nosotros tenemos la sangre de Yeshua en nosotros, así mismo el ángel de la muerte no nos puede tocar. Y no podemos morir hasta que no cumplamos el propósito de Dios en nuestra vida. Alaba. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Qué nos hizo reyes y sacerdotes? Adán era sacerdote y rey. Adán, cuando la Biblia dice que Adán fue puesto en el huerto para que lo cuidara,
y lo labrara. O sea, cuando usted aprende hebreo y lo lee sin las vocales que le ponen, que el texto no está forzado, Abraham Dios lo puso ahí para que cuidara y guardara el mandamiento que Dios le dio, no el vuelto. Para que cuidara y guardara el mandamiento. ¿Cuál era el mandamiento? No comer del fruto del árbol que estaba en el centro del huerto, que representaba, ese fruto, ese árbol, representaba el diezmo y la primicia, aunque a muchos no les guste, porque de todo lo que Dios te da hay una parte que le toca a él, que tú no la puedes tocar. Alaba. Suena fuerte, pero era así. Por eso es que ustedes ven luego a Caín y Abel ofreciendo primicia. ¿Por qué? Porque a Adán y Eva lo enseñaron para que no cayeran en el mismo error que ellos cayeron. Alaba. Por eso usted ve a Caín y Abel cuando nacen y después lo ve ofreciendo primicia y se desaparecen del plano, del panorama. Entonces, nosotros todos somos reyes y sacerdotes y hay algo que a mí me gusta, que nosotros, si estamos en la calidad de gentil, nosotros tenemos el mismo acceso a los 120 escalones, 7 escalones por encima de santidad, por encima de quién? Del sumo sacerdote hebreo. Un gentil tiene 7 escalones más para subir a nivel de santidad que un sumo sacerdote. Es decir, que yo, sin ser judío, puedo llegar a un nivel más alto de santidad que todos los judíos, aunque sea un sumo sacerdote. Y eso me lo enseñó un rabino, o sea, alaba. Me dijo, tú te puedes elevar más que yo. Yo tengo límites, yo soy judío y yo ni siquiera sacerdote puedo ser. Me dijo un rabino honesto y me dijo, y tú, que no eres judío, tú puedes superar al sumo sacerdote del templo en santidad. ¿Cómo? Y yo, ¿cómo así? Sí. Él tiene 613 escalones que puede subir. Tú puedes subir 620 y 620 es Keter. Y Keter es la corona, el nivel más alto, donde está Daat y Binah y Jochma. Allá arriba tú te puedes subir. Alaba. ¿Comprende? Entonces, eso es interesante que aquí Jesús lo que nos hace reconocer eso. ¿Entiende? Entonces, cuando Él nos explica, pero todo el tiempo nosotros somos reyes y sacerdotes, desde que Dios nos creó. Dios creó a Adán un rey y sacerdote. Adán era el rey de la tierra, de toda la tierra, y era el sacerdote también. Interesante. Por eso es que cuando Dios viene, le pregunta, Adán, ¿dónde estás? Porque Adán tenía que hacer un sacrificio y no lo hizo porque había pecado. ¿Cómo? ¿Sacrificio? Bueno, así mismo. Pero era simbólico. Simbología. Por eso es un tema muy profundo que no lo quiero tratar aquí porque estamos tratando lo básico y lo suave. Así que me devuelvo, me pasé con 2 rayitas y me devuelvo. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes. Es decir, que usted es un rey, usted es una reina, usted es un sacerdote, usted es una sacerdotisa. No somos cualquier cosa. Por eso la Biblia dice que Jesús es rey de reyes. ¿Cuáles son los reyes? Nosotros, y Él es nuestro rey. No se está hablando del rey pagano, no, porque para el rey pagano Él no es rey, porque ellos no lo aceptan como rey. Y Jesús solamente es rey para el que lo acepta. Es como el tema de Elías. Elías y Juan el Bautista. Los discípulos dicen, maestro, pero no es necesario que Elías venga primero y después el Mesías. Y Jesús dice, pero Elías vino y ustedes hicieron con él todo lo que quisieron, hablando de Juan el Bautista, que hasta lo mataron. Y luego dice que le hablaba de Juan y dice, y si quieren recibirlo a Elías, Juan es aquel Elías. ¿Cómo? Que Juan era Elías. Escuché eso. La función es la misma, la unción es la misma que traían ambos para traer el corazón de los padres hacia los hijos. Entonces, cuando tú creías en el ministerio de Juan, automáticamente era el mensajero que Dios envió a preparar el camino al Mesías. Entonces, cuando tú creías en el ministerio de Juan, ya Juan era Elías. Por eso dice, y si quieren recibirlo, él es aquel Elías. O sea, si tú lo recibes, como lo que él vino es Elías. Si tú no lo recibes, no es nadie, porque para ti no lo recibiste. No ha venido, alaba. Entonces hay cosas que se manifiestan acorde a tu fe, acorde a como tú lo crees. Jesús vino a salvar el mundo, pero Jesús no va a salvar el mundo, porque el mundo no lo aceptó. Entonces Jesús es el Salvador para el que lo acepta y el Rey para el que lo acepta. Para el que no lo acepta, no. Su Rey es otro y su Dios es otro y su final también será otro. Escuche eso, dice, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Ve, aquí estamos hablando de cuando viene la manifestación de los últimos tiempos y el escritor Juan, en hebreo Yohanan,
llama que Dios es el Padre de Jesús. ¿Está viendo? Para Dios su Padre. Y todavía la gente sigue diciendo que Jesús es Dios. Y siempre aparece en toda la Biblia que Jesús es el Hijo de Dios. Y que Dios le entregó toda autoridad, tanto en el cielo como en la tierra. Eso es innegable. Pero siempre dice, Jesús decía, mi Padre, yo oro a mi Padre no me abandona, no me ha dejado solo. Jesús nunca dijo que yo soy Dios. En un momento, ellos quisieron tergiversar la escritura para acusarlo. Le dijeron, tú blasfemas porque tú siendo hombre te hace Dios. Jesús le dijo, no, 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 no. Yo dije, hijo de Dios soy. Hijo de Dios soy. Y en vuestra ley está escrito que ustedes son dioses. Dice, vosotros sois dioses, pero como hombre moriréis. Y si llamó Dios a aquellos a quienes vino la palabra, ¿qué estará su hijo? O sea, hablando en ese término. O sea, no se alarmen por la palabra Elohim, de que yo soy un Ben Elohim, hijo de Elohim. Si a ustedes Dios lo llamó Elohim, aunque sabemos que en ese sentido se traduce como jueces. A los ángeles se les llamaba Elohim y a los jueces también. Entonces seguimos acá. Dice, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Luego dice aquí, he aquí que viene con las nubes. Escuche esto. Esto de las nubes tiene muchas implicaciones. Antes, cuando se mandaba un recado de un rey a otro y era premiante la noticia, el que iba en un caballo, el caballo iba tan rápido que iba subiendo polvo. Y decían, viene con las nubes. O sea, que viene a una velocidad tan rápida que le decían con las nubes, porque hacía nube de polvo. Entonces, de que viene con las nubes significa que viene rápido. Ahí eso lo explicó muy bien el maestro Gabriel Paulino en una transmisión que hizo en Facebook una vez, esa parte. Luego que viene con las nubes también representa que viene con ángeles. Y los ángeles blancos, vestidos de blanco, se ven como nubes. Pero es interesante que aquí dice, y todo ojo le verá. O sea, cuando Yeshua venga, todo el mundo le va a ver. No diga que nos vamos a desaparecer, de que vino un rapto. Recuerden que la palabra rapto es una palabra que viene de la Vulgata latina, que aparece la palabra rapiemur. Y rapiemur significa ser arrebatado. Entonces de ahí sí fue que sacaron la palabra rapto. Pero la Biblia habla de un arrebatamiento, pero no como la gente cree que se va a desaparecer, que va en un carro, y el carro sigue solo. Y la gente, oh, el chofer, el piloto de la... No, eso no. Es una película que se inventaron de Hollywood y la gente le gustó y lo siguió creyendo. La Biblia habla de un arrebatamiento después de resurrección y después de venida. Dice, ese texto es muy claro y fácil y sencillo, pero a la gente le gusta estarse inventando su paquito y su novela porque son atractivas y son de suspenso. Pero Primera Tesalonicenses 4:17 dice bien claro, señores, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen para que no sean arrogantes. Y luego en 14 dice, porque en el 17 dice, porque el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, ve, en las nubes. ¿Está viendo? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hay venida, hay resurrección y después que hay arrebatamiento. Luego nosotros, lo que habremos quedado, no, o sea, pereceremos a los que durmieron en él, sino que seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quiénes? Con los que resucitaron para recibir al Señor en el aire. Entonces, eso es más claro de ahí, no canta un gallo, pero a la gente le gusta. Por eso es que no me gusta hablar de Apocalipsis, ni me gusta hablar de escatología, porque a la gente lo que le gusta es el mito, el invento, eso está claro. Jesús viene, todo ojo le verá, viene con las nubes, toca el chofar, o sea, la trompeta, y luego los muertos resucitan. El chofar que él va a tocar ahí en ese momento es para que los muertos resuciten. Entonces, cuando los muertos resucitan, los que están vivos van a ser arrebatados. Y cuando tú estudias bien profundo lo que es arrebatado, lo que dice que tú vas a ser transformado y te va a volver de un cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible. Eso está en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versos 50 y 51. El arrebatamiento que habla ahí es una transformación. ¿Cómo vamos a ser transformados? Como los muertos que van a resucitar transformados, con cuerpo incorruptible, y como nosotros estamos vivos, no tenemos que resucitar, sino que vamos a ser transformados. Y ese es el arrebatamiento que se habla, pero la gente se ha inventado un mito que se van a desaparecer y van a aparecer en el cielo. ¿Quién le ha dicho a usted que el hombre fue creado para vivir en el cielo? Si Dios lo que le prometió a Abraham fue tierra, no cielo. Y a Adán lo crearon en la tierra, no en el cielo.
Y Adán estaba en el nivel espiritual más elevado. ¿Está viendo? Y no vivía en el cielo. Vivía aquí. La gente se ha inventado un grupete de cosas, pero hay que dejarlo. Hay que dejarlo. Y lo lindo que yo le digo esto y me satanizan. Y me llaman hereje de todo, me maldice. O sea, no me maldicen, pero intentan maldecirme. Y por eso yo no trato estos temas ni siquiera en Facebook. Pero aunque estamos en el nivel más básico, no estamos profundizando, pero estamos diciendo alguna cosita un poco clara. Esto les va a ser chocante y vamos a ver cuando yo lo suba esta noche al YouTube, a ver los comentarios mañana o pasado. Amén. Entonces seguimos aquí. Dice aquí que viene con las nubes, o sea, cuando Jesús venga, y todo ojo le verá. No inventen por ahí que hubo uno que se inventó de que había 3 raptos. Uf, alaba. Dice lo que les traspasaron, hablando de lo que lo traspasaron con la lanza. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Estamos viendo. Todos los linajes, todo el que lo rechazó, se va a lamentar. Ay, porque yo no le creía. Ay, porque yo no le creía a Juan. Ay, porque yo no le creía a Fernanda. Ah, porque no le creíste a Betsaida. Ay, tanto que me predicó. Está bien, va a ser tarde ya para ablandar habichuela. Así que hazte tu arrocito blanco con tu pollito que está de una vez, pero para ablandar habichuela será tarde. Dice aquí, Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Recuerde que aquí alfa y omega es un término griego. Y recuerde que Jesús hablaba hebreo y Juan hablaba hebreo. Si Jesús y Juan hablan hebreo y son judíos, cuando Jesús le hablaba en la visión, ¿por qué tiene que hablarle griego? Si está hablando con un hebreo. Entonces realmente aquí lo que tiene que decir en hebreo, Anija Aleph, yo soy la Aleph, que es la primera letra. Vejatav, o Tau, y la Tau, o Tav, que son la primera y la última letra del alefato hebreo, que ni siquiera se llama alfabeto, porque no se puede llamar alfabeto, porque el hebreo existió primero que el griego. Y si el hebreo es primero y la palabra alfabeto son las dos primeras palabras del alfabeto griego, en hebreo no se puede llamar alfabeto, o sea, que se llamaba Aleph Tav o Aleph Bet. El nombre técnico es Aleph Bet, que es la Aleph y la Beta. Aleph Bet. Entonces de ahí, de la Aleph es que viene la alfa, o sea que es posterior. Y de la Bet viene la beta, nada más hay que agregarle la A. Es decir, que el hebreo es posterior. Perdón, el hebreo es anterior. El hebreo es anterior al griego. Entonces, inclusive la letra omega fue una letra que se inventó luego. Porque la letra O se llamaba O en griego. Pero como había muchas palabras en griego que se escribían con 2 O, lo que hicieron fue que agregaron una O grande que hiciera el papel de 2 O y se agregaban, está escribiendo tanta O. Entonces ahí le cambiaron el nombre y a la primera O se llama Omicron, que significa O pequeña. Y a esta, como fue agregada última al alfabeto, se llama Omega. Y Omega lo que significa O grande. La Omicron viene de micros, que es pequeño. Y la Omega viene de mega o megalo, que significa grande. Entonces Omega lo que significa una O grande, que hacía el papel de 2 O. Entonces Jesús es el Aleph y el Tav. No es que el alfa y el omega. Es un concepto griego que luego, como esto se tradujo del Textus Receptus, se tradujo así. Pero bueno, uno sabe ir más atrás y él siempre al origen, el principio y el fin. Ve, él es el Rechit y él es el Tohli, o es el final. ¿Estamos viendo? Entonces dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir. Recuerde que cuando se busca el tetragrama del nombre de Dios y se pone el tetragrama, se le ponen las nekudot que lleva las vocales. Realmente, ¿sabe cómo dice? Jehová. La verdadera pronunciación no es de que Yahweh ni Yahweh, es un invento mesiánico. La pronunciación que tiene el texto como tal es Jehová. Si usted aprende hebreo, usted verá que tiene el tetragrama, las 4 letras del nombre inefable. Entonces, cuando usted estudia, se da cuenta que la primera letra es la Yod, luego está la Hei, luego está la Vav y está la Hei. Entonces, cuando usted estudia, se da cuenta
que la yo debajo tiene un sheva, que también se llama shva, que es una media e. Entonces ya dice ye. ¿Está viendo? Entonces después de la hey, arriba hay un holen o un holam, que es una o. Ya dice yeho. Y la baf debajo, que es la letra del medio, tiene un kamax, que suena como a. Entonces ahí dice literalmente Jehová. No Jehová, no. Jehová o Jehová. Literalmente. Y se han querido inventar muchísimas cosas. Ahí dice Jehová. Entonces cuando usted estudia, ¿qué es Jehová? Jehová es Ye, será, Jové, Hayá fue. Entonces en hebreo se dice, oye eso, el que será, y fue. Por eso es que dice Salomón que todo lo que no hay nada nuevo, todo ya fue. Entonces, mire cómo se empieza. En castellano se debería decir fue, y será. En hebreo se dice será, y fue. Porque el hebreo es de derecha a izquierda. Tiene un concepto diferente al nuestro. Recuerden que yo le expliqué que realmente para el hebreo, para el judío, el futuro está detrás y el pasado está adelante, porque el pasado tú puedes verlo. Yo puedo saber lo que pasó ayer, lo que pasó hace 1000 años, pero lo que va a pasar mañana yo no sé. Entonces, como yo no sé, está oculto a mis ojos. Y como está oculto a mis ojos, está detrás de mí. Por eso es que el concepto es diferente. Se lee de derecha a izquierda, el futuro. Entonces, cuando nosotros leemos los escritos hebreos, queremos interpretarlo con una mente de qué, de República Dominicana, una mente de Colombia, de Chile. Y por eso es que ni cerca pasamos de la realidad. Porque nosotros queremos aplicar nuestros conceptos, nuestras ideas a la Biblia, ¿no? Usted tiene que ver qué creía el que escribió, qué creía el que escuchaba, el que hablaba, el que redactó, para saber cómo lo interpretaba él, no como usted quiera. Entonces luego tenemos, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Recuerden que la palabra Shaddai lo traducen como Todopoderoso, yo lo expliqué hoy. Y luego también tenemos la palabra El Elyon, a veces lo traducen como Todopoderoso. Pero Elyon significa altísimo. Elyon, altísimo. Entonces seguimos. Mira, yo pensaba que se iba a acabar el tiempo antes de llegar aquí. Segunda parte de hoy. Dice visión del Hijo del Hombre. Visión del Hijo del Hombre. Entonces dice Juan aquí. Bueno, vamos a leerlo completo primero. Dice Apocalipsis 1:9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y su pie semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo la llave de la muerte y del Hades. Aquí se acababa, esto ya una pausa. Vamos a darle acá, y después, si da tiempo, seguimos. Vamos a ver, esto hay que terminarlo hoy, sí. Entonces mira acá,
Lo de las 7 iglesias, yo no lo voy a explicar a profundidad porque yo cuando entremos al capítulo 2 y 3, yo voy a explicar todos los significados de la iglesia y por qué se llaman así. Ahora yo voy a pasar rápido, quizás le diga uno o dos, pero el próximo martes, ahí sí, porque vamos a entrar al capítulo 2 y 3 que habla de las iglesias y le voy a enseñar algunos principios espirituales del pensamiento hebreo, de cómo se trabaja la corrección y cómo se trabaja en la profecía, pero en un nivel básico, en base a las 7 iglesias. ¿Qué te da autoridad para tú profetizarle a alguien? ¿Y qué te da autoridad también para tú reprender a alguien y enseñar a alguien? Eso está ahí, está oculto. Yo a algunos de ustedes ya les he hablado, pero lo vamos a hacer nuevamente. Dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Usted está viendo que Juan está hablando de la tribulación. ¿Qué tribulación? Recuerde que la tribulación empezó cuando? En el año 67. Y todavía Juan estaba en tribulación cuando? Entre el año 95 y 98. ¿Estamos viendo? Esa fue la tribulación que Yeshua dijo. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo se haya cumplido. Y una generación en el tiempo de Yeshua eran 40 años. Y Jesús habló en el año 33. Lo que Jesús dijo, la mayoría de las cosas tenían que cumplirse en el año antes del año 70. Y justamente el templo fue derribado en el año 70, perdón, antes del año 73. Y el templo fue derribado en el año 70. Es decir, que habían pasado 37 años de lo que Jesús profetizó, que no quedaría piedra sobre piedra que no fuera derribada. Alaba. Dice, en el reino, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Oye, en la tribulación y en el reino. O sea que tú puedes estar en el reino y estando en tribulación. Eso está fuerte ahí. Se lo dejo de estudio. Dice, estaba en la isla llamada Patmos. Eso aquí en el verso 9. Vamos a tirarle aquí un codiguito a ver a Pasmo. A ver qué nos dice. Yo lo había buscado antes, pero no me acuerdo. Usted sabe que yo no trabajo mucho eso de Apocalipsis. Yo me retiré de eso. De la gente. Y ya el amado tiró el código porque la gente quiere el Apocalipsis para saber si siguen pecando o si se arrepienten. Esa ahí me gustó. Estamos aquí entonces, aquí tenemos la palabra, aquí Patmos, de la palabra griega 3963. Vamos a ver qué tira aquí la ocurrencia, una sola vez, de derivación incierta, pasmo, en el Mediterráneo, pasmo, Togui, pasmo, Swanson. Aquí los diccionarios no quieren tirar nada acerca de Patmos. Parece que era un nombre ya. No tiran los códigos. Solamente dicen of uncertain derivation, Patmos. An islet in the, no, no dicen, no. Ah, mira lo que significa según este diccionario. Este es bueno. Diet, dice my killing. Mi matador. Eso. Eso era. Eso era Patmos. Significa matador. Estaba en la isla del matador. Wow. Ahí estaba Juan. Claro, porque mire, estaba en tribulación. Recuerda que según la historia, Juan lo echaron en un aceite hirviendo y lo echaron y no se quemó. La primera vez no se quemó. Seguimos. Dice, en el reino y en la paciencia de Jesucristo estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu el día del Señor. Este es un verso que ha sido muy mal interpretado. Y los libros de Apocalipsis que yo compraba antes y de escatología decían que era un domingo, de que cuando Juan tuvo la visión, y eso es mentira. El día del Señor se llama porque es el día cuando el Señor se va a manifestar en su gloria y en su reino. Y ahí eso es uno de los versos que usan Apocalipsis 1:10 para enseñar la doctrina del domingo, de que ya no es el sábado, que es el domingo. Y eso es una mala interpretación, eso es una manipulación al texto, es una tergiversación. ¿Están viendo? Entonces, ahí no está hablando de que es el día del Señor, de que era un domingo, como enseñan los libros. Yo compré muchísimos libros de los tiempos finales y todos decían que el día del Señor es el domingo. No, no. El día del Señor es el día cuando el Señor
viene en su reino a gobernar. Y por eso se llama el día del Señor, no porque era domingo. Porque Jesús dice que él es el Señor del sábado, no del domingo, alaba. Alaba, alaba. Dice, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega, el principio y el primero y el último. Y eso yo lo expliqué. Dice, escribe en un libro lo que ves. Este es uno de los libros que se mandó a escribir. La mayoría de los libros de la Biblia Dios nos mandó a escribirlo. Pero los judíos fueron inspirados por el Espíritu y lo escribieron. Pero Dios mandó a escribir muy poca cosa. Inclusive cuando Moshe termina la Torá, Moshe sabe qué hace, la cierra el canon. Dice, no añadirás a ella ni de ella disminuiréis. Eso está en Deuteronomio 4:2. O sea, no se podía escribir más en la Torá. Pero luego nosotros vemos que cuando Salomón escribe también los proverbios, dice, no añada su palabra para que no se añada un mentiroso. Pero luego nosotros vemos que Juan también hace eso aquí. Juan cierra el canon. Y Juan tuvo que ser muy severo porque en los tiempos de los apóstoles había mucha gente que falsificaba las cartas y falsificaba los escritos. Y Juan dice que a todo aquel que le quitara o le pusiera, le iban a caer la plaga de Apocalipsis. Pero no en esta era, porque hay mucha gente que vive quitándole y poniéndole. Y se murió que lo chocó un camión sin plaga. Entonces hay que ver qué significa eso. Amén. Amén. Entonces eso me da risa porque no me atrevo a decir realmente lo que pasa ahí en este estudio. Pero mire esto. Dice, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. En el capítulo 2 y 3 vamos a estudiar los significados de las 7 iglesias. No lo digo aquí porque el significado más adelante va a estar conectado a la característica de la iglesia. Y ustedes verán que lo que Yeshua le diga, ay de tú que dices soy rico por eres pobre, va a estar conectado a eso, a lo que tiene que ver con el nombre. Por eso aquí lo marqué, pero no lo voy a explicar. Mire lo que dice aquí. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candelabros de oro. Recuerde que en el lugar santo estaba la mesa de los panes de la proposición, estaba el altar del incienso y estaba la menorá, que es el candelabro de oro. ¿Para qué era el candelabro en ese lugar? Era luz, pero no solo era luz, sino que también era calor, caliente, para que los panes se mantuvieran 7 días calientes y frescos. Y recuerden que la menorá, o sea, el incienso, el altar del incienso era para botar humo, porque el humo del incienso espantaba a los insectos y a los panes no le venían insectos, porque el humo del incienso lo mataba y le molestaba. Entonces recuerde que el incienso representa su oración y adoración. Y representa y significa que si usted se mantiene adorando a Dios y orando, la palabra que hay en usted se va a mantener fresca todo el tiempo, fresquecita, y no vendrán insectos, no vendrán moscas, ni ningún otro tipo de bicho. ¿Comprende? Entonces manténgase orando, manténgase ardiendo. Recuerde que el altar el altar del sacrificio tenía que estar siempre ardiendo para que nunca vinieran y tomaran fuego de otro lugar. Para eso era. Por eso uno tiene que tratar de vivir en constante oración, estudio de la palabra, ayuno, búsqueda. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno se mantiene en continua búsqueda, resulta que el fuego que usted tenga en la unción va a ser genuina. Pero si usted se enfría y se calienta, en una vendrá una unción y usted no sabe si vino de Dios o vino del otro. Por eso es que no se podía apagar el fuego del altar. Eso aseguraba que siempre el fuego iba a ser del lugar correcto y el fuego de Dios. No había chance para un fuego extraño cuando el fuego nunca se apaga. Así que mantente ardiendo, mantente encendido. Alaba. Dice, en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre.
Recuerden que el Hijo del Hombre es un término mesiánico. Ese término mesiánico lo usaban, ¿quiénes lo usaban? El término de Hijo de Hombre, ese término mesiánico lo usaban. Daniel lo usó. Y vi a uno parecido, ve, como hijo de hombre que venía en las nubes. Hijo de hombre. Cuando yo decía, yo soy el Hijo del Hombre, está diciendo que él era el Mesías. Pero oía eso, que él era el Mesías prometido. Pero también decía con eso que venía de una mujer. Yo tengo un amigo que decía que Ezequiel estaba en un nivel tan espiritual tan elevado que Dios le decía a Ezequiel, hijo de hombre, para que no fuera a creer que él era un ángel, porque estaba en una comunión y en un contacto con Dios tan elevado que Dios tenía que recordarle. Ahí tenía otro sentido. Hijo de hombre, ve y profetiza. Hijo de hombre, ve. Porque Ezequiel que estaba en un nivel tan espiritual que Dios tenía que estarle recordando a cada rato que él era humano. Me gustó eso, es como un poco chistoso, pero tiene un poco de lógica. Sí, Dios le decía hijo de hombre, porque el hombre estaba en un nivel tan espiritual que Dios tenía que vivirle recordando, tú eres humano. Amén. En el caso de hijo de hombre como Mesías, no aplica a Ezequiel, eso lo sabemos. Entonces realmente aquí estaba conectado a la parte humana. Sin embargo, aquí está conectada a la parte mesiánica, al Hijo del Hombre, que es uno específico. Dice, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Wow, esto está bueno para cerrar aquí. Una ropa que llegaba hasta los pies. Uf, eso está en el libro. Recuerde que eso está en el libro de Isaías. Dice que cuando murió Usías, Isaías estaba triste, lamentando, llorando. ¿Sabe por qué? Porque Usías yo creo que era primo de Isaías, si mal no recuerdo. Pero aparte de eso, Usías nunca había perdido una batalla. Con esto yo voy a cerrar aquí. Vamos a tener que hacer la última parte para el cierre del capítulo. Me quedo aquí en el 13. Escuché eso, porque ya con esto es el cierre. Ya solamente me quedan 15 minutos. Y yo voy a cerrar. Cuando murió Usías, Isaías estaba triste. Isaías era el consejero del rey Usías. El rey Usías nunca perdió una guerra, nunca perdió una batalla. A los reyes se dice, según la historia, que en los tiempos de Usías, cuando un rey empezaba a gobernar, le ponían una túnica, un vestido que le llegaba hasta las rodillas. Siempre que el rey vencía a otro rey, le ponían un pedazo de la túnica o del manto del otro rey, que a veces era hasta de diferentes colores, y le iban enganchando pedazos de ruedo que daban la vuelta entero como símbolo de trofeo y victoria. Recuerden que cuando los dioses filisteos vencían a alguien, tomaban al otro dios y se lo ponían delante como un trono. Por eso cuando se robaron el arca, la pusieron delante de Dagón, pero el arca le dio una paliza a Dagón, le cortó los pies, la cabeza y todo. Entonces cuando los medopersas vencían a un rey, ¿sabe qué hacían? Tomaban la cabeza del rey y se hacían un collar. Se ponían collares de cabeza de reyes, dando de mostrar, y luego lo ponían así, como en un gancho, como cuando usted va al monte o al campo y pesca. Y cuando iban a hacer un tratado de guerra o de paz con otro rey, el embajador iba con todas las cabezas de todos los reyes que ellos habían vencido para intimidar y diciéndole, mira, estos son todos los reyes que no se sometieron a nosotros. Si tú no te sometes, tú vas a ser parte de este collar de cabeza. Pero los reyes de Israel le ponían en ese tiempo de Usías un pedazo de manto del rey vencido. Y se dice que Usías ya tenía el manto que le llegaba a la rodilla, que diga a los tobillos. Es decir, que nunca perdió una guerra, nunca perdió una batalla. Y ya le llegaban a los tobillos los pedazos de manto de reyes vencidos y derrotados. Cuando este hombre muere, Isaías, siendo el profeta de Dios y siendo el profeta mesiánico, se sintió triste. Se sintió triste, ¿por qué? Porque él pensaba que ya Israel no iba a ganar una guerra, que Israel iba a perder. Y Dios le aparece en una visión. Y dice que Isaías en la visión ve a uno sentado en un trono, alto y sublime. Y dice que su vestido, su ropa llenaba toda la casa. Otra versión dice todo el templo. Dios lo que le estaba diciendo en esa visión a Isaías
Tú estabas contento porque Usías, no, o sea, estaba triste porque Usías no había perdido una batalla y pensaste que ya Israel iba a morir, iba a ser destruido, porque tú pusiste la esperanza en un hombre, pusiste la esperanza en el rey. Y aunque tú eras su consejero, cuando él murió te pusiste triste, pensaste que todo se acabó. Pero el que te llamó a ti, el que te llamó a ti, su falda no solamente llega a los tobillos, como llegaba la diosía, su falda llena todo el templo, toda la casa, a tal grado que el que te llamó a ti, el que te escogió a ti, no ha perdido una guerra ni la perderá jamás. Aún la guerra que no ha peleado, ya ganó. Uf, ya ganó, ganó por anticipado. Y aquí es interesante que dice, mire lo que dice el 13, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, mírelo ahí, alaba, y ceñido por el pecho con un cinto de oro, papá. Este es un verdadero trofeo de oro. No ha perdido una batalla. El que te llamó, aún las batallas futuras ya la ganó. Ya la ganó. Ya la ganó. Así que, señores, hasta acá hemos llegado. Yo he llegado con estos 57 minutos de impartición más o menos. Así que vamos a dejar que vengan las preguntas y las demás cosas. Bendiciones a todos. Shalom, Abraham, Leculan, Ayom, Shalom, bye, bye, bye.